estamos con Nicolás Iglesias. Él es licenciado en Trabajo Social, además de un estudioso de las religiones. A partir de la celebración de Iemanjá como disparador, nos pusimos a reflexionar, y lo que intentamos ahora hacerlo con Nicolás claramente es reflexionar sobre las religiones en nuestro país, cómo conviven, cómo se usan, cuál es su uso, el tema de justamente las religiones en los espacios públicos, que es algo que también siempre ha generado bastante polémica. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá para conversar. Bueno, arranquemos hablando un poco de eso, ¿no? Las expresiones religiosas en los espacios públicos, teniendo a lo de Iemanjá en Playa Ramírez, por ejemplo, como una de las expresiones. Sí, quizás la festividad de la diosa del mar, como popularmente se le conoce, o de la orillá, que es por la cual se venera al mar y también a la naturaleza, porque es un día que se hace mucho énfasis en el cuidado de la naturaleza, quizás como una actualización también de los mensajes religiosos que se van poniendo en diálogo con los problemas de la actualidad, como el cambio climático. Escuchaba a muchos de los referentes afromandistas ayer, como la Mae Susana y otros, hacer mucho énfasis en esto, como la ofrenda tiene que ser también un acto de cuidado al mar, por ejemplo, y no llevar plástico. Sí. Pero es un caso muy paradójico porque por más que van aproximadamente 500.000 de personas en todo el Uruguay a distintas celebraciones, a distintas playas, a hacer ofrendas o a participar o por lo menos a estar curiosos sobre lo que está pasando, el registro de la práctica afroumbandista en los pocos datos estadísticos que tenemos está muy por debajo del 1% o con cifras muy bajas. ¿Y eso tiene que ver con un estigma, un prejuicio? Justamente, con la dimensión de la vida religiosa como algo privado, que en Uruguay sigue siendo bastante fuerte. La gente en general todavía tiene cierto tabú de expresar su fe en lo público, pero mucho más en las religiones de matriz afroumbandista por el estigma de ser considerada muchas veces históricamente como religión de pobres, pues es una religión que vino con las personas esclavizadas del África. La tradición de Iemanjá viene desde Nigeria, de las tradiciones bantú y yoruba, vienen de tradiciones vinculadas a religión de esclavos y religión de negros. Por ese mote, por esa mirada despectiva hacia las religiones de matriz afroumbandista, que muchas personas quizás ni se animan a decir que son practicantes de las religiones de matriz afro. Quizás una persona que ustedes conocen lleva a tener mucha confianza para que una persona cuente que va al terreiro, que va a un pae o a una mae, que está iniciado incluso. Y quizás en otras religiones más hegemónicas, como el catolicismo, el cristianismo, nadie siente esa vergüenza o ese tabú tan fuerte de declarar. Justamente te comentaba antes de empezar la nota que se está por largar el censo, el Instituto Nacional de Estadísticas, y justamente las religiones de matriz afro reclaman, junto con otros grupos religiosos, a que se pregunte en el censo la creencia religiosa para visibilizar justamente y que las personas se... Y es importante conocer lo que creen las personas porque eso nos ayuda también después a desarrollar políticas sociales, políticas culturales, sí, claro. Conocer la diversidad, conocer quiénes somos los uruguayos, qué creemos. Por más que la práctica religiosa en Uruguay es mucho más baja que en otros países de América Latina, sin duda la creencia religiosa igual forma parte de la vida cotidiana. Por eso, un día como ayer, se reúnen tantas personas y justamente pidiendo sobre el agua y podríamos decir gracias a los orillá o a Dios o a los dioses, empezó a llover. Y ahí está lo increíble, ¿no? Yo me acordaba de la última sequía de niño que mi abuelo no era para nada practicante del cristianismo y me decía, este domingo sí vamos a ir a misa porque están rezando para que llueva. Esas cosas que quizás hasta en el Uruguay la creencia surge incluso en situaciones de crisis como la sequía. Esa discriminación a los umbandistas y a ese tipo de religión tiene que ver con lo incluida que está la religión, por ejemplo, la católica, en la población, en las diferentes actividades o prácticas que tiene la población, o es una cuestión social que surge igualmente, por ejemplo, con las personas afroamericanas. Bueno, creo que ahí se dan dos cosas. Las minorías religiosas en general, otras minorías como la judía o incluso las iglesias evangélicas cuando eran más minoritarias, siempre hay una situación de ser una religión de minoría, una religión que no tiene el mismo estatus que las otras religiones como la católica, pero en el caso afroumbandista se dan estas dos dimensiones, la dimensión de clase y la dimensión racial. Claro. Porque por más que no
por más que hay personas de clases medias y altas que practican cultos afroumbandistas, está todo este estigma y toda esta carga de venir de una religión de personas esclavizadas. Y creo que eso hace que el culto todavía sea más poco considerado. También hay dimensión institucional, porque los templos afroumbandistas, a diferencia de los católicos o los protestantes históricos que tienen quizás una presencia edilicia arquitectónica importante, o sea, uno puede identificar el templo inglés en la Rambla como un lugar público muy grande, o la catedral, o una iglesia protestante, como, no sé, que tiene un edificio, una presencia pública, digamos. Y en el caso de las religiones de matriz afro, generalmente los terreiros están en las casas, salvo algunas excepciones, en las casas de los propios padres y maes. Es algo mucho más también privatizado en ese sentido, y están más bien en los barrios periféricos, y no están en las zonas céntricas. Entonces te da toda esta combinación que hace que sean menos visibles. Pero Iemanjá es una muestra de que en sí hay muchas personas que conectan con esa forma de espiritualidad, sean o no practicantes afroumbandistas. Bien, hablando un poco de los espacios públicos, me voy a referir ahora, saliendo un poco de la religión umbanda, a algunas polémicas que se instalaron en nuestro país. Por ejemplo, esa gran cruz que tenemos en la zona de Tres Cruces, que fue creada para recibir un papa, siendo nosotros un país laico. Sí, eso es una cosa que llama la atención a veces de los viajeros, los visitantes que saben que Uruguay es un país laico y llegan al centro de la ciudad con una cruz en un lugar tan céntrico, y ahora con la estatua de Juan Pablo II que se instaló a pocos meses de su muerte. Sí, en ambos hechos, tanto en la instalación de la cruz como en la instalación del monumento a Juan Pablo II, generaron bastantes polémicas, y de alguna manera se reeditó la polémica que es histórica en Uruguay desde la separación del Estado con la Iglesia Católica a principios del siglo XX, entre, vamos a decir, entre anticlericalistas, entre liberales o tendencias incluso masónicas, que en Uruguay son muy, muy importantes y fueron muy importantes en la construcción del Estado laico, junto con las otras minorías religiosas, por ejemplo, los protestantes históricos, metodistas, valdenses, luteranos, que se oponían a la instalación de la cruz y luego a la instalación del monumento a Juan Pablo II, y sectores más afines al catolicismo que la defendían. Y también ahí se generó y se sigue generando la discusión en torno a si el catolicismo tiene un lugar privilegiado o no en nuestra sociedad. Por más que tenemos más de 100 años de Estado laico, siguen habiendo muchas veces signos políticos, como como instalar un monumento tan importante en un lugar tan céntrico, que dan indicadores de que todavía el catolicismo sigue teniendo cierta preferencia o cierta hegemonía sobre las otras religiones. También hay que reconocer que la mayoría de los uruguayos son católicos, ¿no? Claro, sí, estadísticamente en torno al 40% de los uruguayos son católicos, aunque también hay que hacer la salvedad que de ese 40% que se dice católico en Uruguay son muy pocos los que practican. Claro. Probablemente menos del 10% de los uruguayos son practicantes del catolicismo. Estadísticamente no hay un número tan exacto, pero se calcula que en verdad hay más evangélicos que van el domingo a un culto evangélico o pentecostal o protestante que católicos a misa. O sea, ahí se da la paradoja que hay religiones como el sector evangélico, pentecostal, que son un 10-11% de la población, pero son mucho más practicantes que los católicos, que son el 40%. Entonces, pero sin duda que hay el espacio público en Uruguay, por la comprensión de la laicidad que históricamente en general tenemos, culturalmente, diría yo, sea católico o no seas católico, de que la religión es algo privado, que la religión es del ámbito privado de las personas. Por ende, en nuestra escuela pública se dice de religión no se habla, por ejemplo, por más que la ley de educación entiende, según está legislado, que la laicidad es el debate de todas las ideas y creencias de una forma plural y respetuosa. Claro. Pero a mí me ha pasado incluso de estar en la escuela pública donde va mi hijo y de escuchar al maestro en una clase de esas que los padres ponen a ver, un niño dijo, justo el domingo armamos el arbolito, fue a fin de año el año pasado, armamos el arbolito, bueno, de eso no vamos a hablar. Entonces hay una comprensión asumida por parte de los maestros especialmente, y también muchas veces de los profesores, de que todo aspecto que tenga que ver con la creencia, incluso del alumno que lo puede traer de una forma muy natural, como armé el arbolito, tiene que ver con esa negación de la posibilidad de hablar de religión. Que eso sí yo creo, que en mi opinión personal, no es muy saludable y en verdad no es ni siquiera respetuoso de la ley vigente ni de los derechos humanos. Porque dentro de los derechos humanos también está la diversidad religiosa, la práctica, el derecho a no creer y el derecho a creer. Exacto. Pero nuestra cultura todavía tiene un alto nivel de censura de la dimensión religiosa y espiritual de las personas. Hablamos del Uruguay y a nivel edilicio los signos que hay con respecto al catolicismo. ¿Qué pasa con la cultura y con los
con la vida diaria del uruguayo, ¿tiene algunos dejos de catolicismo? Más allá de que un uruguayo laico te dice, sí, gracias a Dios, volvió a llover. Con todas esas cosas que están arraigadas en la cultura, que vienen de años, de cuando el Uruguay era católico, que siguen vigentes hoy en día. ¿Se da eso de que es el uruguayo religioso pero laico al mismo tiempo? ¿O católico y laico al mismo tiempo, que tiene prácticas católicas siendo laico? Sí, creo que la estadística del Latinobarómetro, del Pew Research, que son de las agencias que miden los niveles de práctica religiosa, y otras encuestas, dan que Uruguay tiene el nivel de práctica religiosa más baja de América Latina por lejos. Niveles tan bajos como los de la mayor parte de los países europeos. Pero después en la vida cotidiana y que haya prácticas de tener una estampita o de, por ejemplo, poner nombres que tienen que ver con santos o con la Biblia. O en rezar cuando tenés un enfermedad problema. o con algún problema, ¿no? Que te acordás de Dios cuando tenés alguna necesidad. Eso sigue existiendo sin duda. Y la búsqueda de lo religioso, de lo trascendente, aunque sea fuera del marco institucional, Iglesia Católica u otras, se sigue dando. Claro. O sea, que los uruguayos no sean practicantes del catolicismo o de otras de las evangélicos o judíos o afrombandistas, que no vayan al templo, al terreiro. Eso no significa que los uruguayos no sean, como todos seres humanos en general, grandes buscadores de un sentido de trascendencia. Y entonces cuando están esos signos de la búsqueda de lo religioso, generalmente lo conocido o lo más conocido culturalmente muchas veces es lo católico. Bien. Por ejemplo, entonces el bautismo muchas veces se sigue practicando, aunque la persona quizás después no pise nunca más la iglesia. Claro. O quizás cuando se quiere casarse a una persona, a una pareja, dice, estaría tan lindo casarse en la iglesia, y ahí se dan cuenta que quizás uno de la pareja no es bautizado y se tienen que bautizar. O sea, esas cosas se siguen dando, pero claro, los niveles de bautismo siguen bajando, los niveles de casamiento también siguen bajando, y esos son todos signos que tienen que ver con la secularización que existe en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Uruguay con la llegada de extranjeros que se instalan en nuestro país? Muchos cubanos, muchos venezolanos, dominicanos. ¿Cómo influye eso? Porque claro, cada uno trae sus creencias, sus costumbres. Justamente, los países con más altos niveles de práctica religiosa, muchos de esos países son de los que vienen los migrantes. República Dominicana, Centroamérica, Venezuela y Cuba son países con muchos niveles, con prácticas de distintas religiones, católico, evangélico y religiones de matriz afro. Y entonces vienen, quizás como en dos niveles, diría yo. Por un lado, muchas veces a nutrir las propias iglesias o instituciones religiosas uruguayas, y eso lo he hablado con muchos sacerdotes y pastores que me han contado. Bueno, ahora hay un subgrupo o un grupo que se ha integrado muy bien culturalmente, porque las iglesias cumplen también esa función de contención al llegar al migrante, claro, y de bienvenida en algunos casos. Y la comunidad religiosa es un lugar donde, bueno, hay vínculo, familiaridad. A veces hay programas incluso de asistencia al migrante concretos, aparte de afectos y vínculos, que es lo que una persona busca cuando se va lejos de su familia. Entonces muchas veces viene una persona migrante y busca ir a su misma iglesia que iba en su país de origen. Eso es lo que más sucede. Pero también sucede en mucha menor escala de 2 o 3, quizás 4 iglesias en Montevideo que son conformadas por personas migrantes y dirigidas por personas migrantes. Yo conozco casos de venezolanos y dominicanos que tienen su propia comunidad religiosa. Entonces, de alguna manera trasladan sus prácticas, porque llegan a veces a Uruguay y encuentran que la misa católica o el culto no tiene el mismo ritmo, vamos a decir, claro, que lo que tenían en su país de origen. Y entonces, para no extrañar quizás esa dimensión cultural que también tiene la religión, generan su propio grupo. Pero lo que está pasando es que muchas iglesias se ven nutridas de la llegada de los migrantes y también tienen una oportunidad de servicio y de acogida que realmente es muy rico y es muy bueno. Qué bueno que las iglesias sean espacios de inclusión y de integración. Exacto. También debemos pensar que en Uruguay en el siglo XIX, cuando se formaron las colonias, en el Perdón de Colonia también sucedió ese fenómeno. Colonia suiza, colonia valdense, otras colonias alemanas, se conformaron también siendo la iglesia o la religión un elemento de unidad, como pasó luego con la migración judía o la migración armenia en el siglo XX. Repasamos la semana pasada las palabras del Papa Francisco, en donde se refirió a la homosexualidad y dijo que no era un delito. ¿Qué pasa con la religión y la homosexualidad? ¿Se ha ido actualizando? ¿Qué es lo que va pasando con las nuevas religiones que aparecen? Bueno, ahí hay como todas las posturas en todas las tradiciones religiosas. En las grandes religiones, judía, católica, protestante, incluso en el Islam,
hay desde las posturas más inclusivas de la diversidad sexual hasta las posturas más homofóbicas y contrarias a la diversidad sexual. Claro, las palabras del Papa en torno a la diversidad sexual son las que más suenan en nuestro ambiente y bueno, tiene sentido obviamente porque aparte es argentino y es una iglesia muy importante. El Papa ha ido como tratando de abrir, como podemos decir, o tener palabras pastorales de bienvenida a la diversidad sexual, a los homosexuales, diciendo que no es a él nadie para juzgarlos, y eso ha ido generando algunos cambios. En el país, en el sínodo católico donde más se está discutiendo este tema y donde van más adelante, es en la Iglesia Católica Alemana, donde se está discutiendo la ordenación de mujeres, se está discutiendo el casamiento de los sacerdotes, se está discutiendo la inclusión de las personas, la diversidad, de forma en todos los niveles de la Iglesia. A nivel católico. A nivel protestante ya existen hace muchos años, hace por lo menos 20, 30 años, la ordenación de mujeres y hombres lesbianas y gays. En Uruguay ya lo existe hace muchos años también. Y en el ámbito judío también hay ordenación de rabinos y rabinas de la diversidad sexual. Y en el Islam, que como en términos mayoritarios es la religión que tiene más temas de género, digamos que la hegemonía del Islam es mucho más contrario a los derechos de las mujeres, igual hay pequeños grupos que son inclusivos. O sea que la religión, así como la cultura, va cambiando y va abriendo las discusiones, pero las instituciones religiosas tratan de permanecer en el tiempo con sus prácticas y les cuesta quizás un poco más que a otros ámbitos. ¿Qué es lo que pasa con la política, la religión y la política? Vimos un caso muy claro en Brasil con Jair Bolsonaro, que tenía el apoyo, bueno, de iglesias que de verdad tenían a millones de seguidores y de fieles. Trasladado a nuestro país, obviamente que en una escala mucho menor, también tenemos a representantes dentro de nuestro Parlamento que están vinculados directamente con alguna religión. Sí, cuando uno ve Brasil parece que todo lo que pasa en Uruguay no tiene mucha dimensión, Claro. Pero también en Uruguay hay un vínculo histórico entre el Partido Nacional y la Iglesia Católica y el Partido Colorado y el anticlericalismo, esto desde el comienzo del siglo XX. También del Partido Colorado, muchas veces como siendo el partido que representaba más a las tradiciones minoritarias, comunidad judía y iglesias protestantes históricas. Pero eso cambió en el siglo XXI y hoy encontramos en el Parlamento y en los partidos mayoritarios que dentro del Frente Amplio hay católicos y evangélicos y umbandistas, y ha habido legisladores de estas tres y hay legisladores de estas tres tradiciones. En el Partido Nacional se ha destacado el rol de Álvaro Dastube, un pastor, porque es el primer pastor neopentecostal que llega al Parlamento con un discurso muy religioso, así como fue Amarilla cuando era diputado, que es también de origen bautista. Y bueno, la novedad quizás de este escenario, aparte de los Partido Colorado vinculado a la defensa más estricta de la laicidad, es el rol de Cabildo Abierto, donde hay algunos legisladores, quizás el más representativo, un discurso católico de tipo tradicional es el senador Domenech, que hace muchas alusiones al tema, bueno, cada Semana Santa, cada 12 de octubre, hace algunas alusiones en el Parlamento al lugar que tuvo la Iglesia Católica y el ejército en la fundación del país. Y eso habla de lo dinámico, ¿no? Porque en realidad no es que la religión esté en la derecha o en la izquierda, claro. Porque quizás uno tiene una mirada quizás media simplista de pensar a la religión solo está en partidos tradicionales o conservadores. Claro. Y en realidad la creencia religiosa está en todos los partidos religiosos, en los partidos políticos, y los partidos políticos buscan a veces el discurso religioso como una forma de atraer votantes. Claro, el tema es que a veces el argumento religioso termina influyendo en una medida, por ejemplo, se me ocurre ahora el tema de la eutanasia, ¿no? Que se está discutiendo a nivel parlamentario, y allí hay algunos argumentos que están más vinculados con lo religioso que son defendidos por parlamentarios. Sí, ahí es la discusión de dónde se establece el límite entre la creencia individual del legislador, cuánto el legislador vota solo con sus ideas y sus creencias personales, o cuánto al sector o al electorado que supuestamente representa, o cuánto vínculo hay entre el que los votaron y lo que cree el legislador. Pero sin duda que las creencias religiosas siempre se trasvasan a la hora de votar cualquier ley que tenga que ver con un asunto de tipo moral. En eutanasia, en aborto, en matrimonio igualitario es donde se hizo más evidente. ¿Por qué se busca este tipo de discursos teniendo en cuenta que el Uruguay, a nivel de tradición, y hablamos de cifra de que menos del 10%, por ejemplo, practica? ¿Por qué se dan estos discursos y se buscan votos de esa forma cuando en realidad todo aparenta de que Uruguay está alejado de ese discurso? Aunque la práctica religiosa sea baja en Uruguay todavía comparativamente, las iglesias todavía tienen un nivel de credibilidad relativamente alto
comparado con otras instituciones, o sea, están dentro de las instituciones que todavía tienen niveles de credibilidad bueno, y también porque a veces los partidos políticos tienen poca militancia movilizada y las iglesias o las religiones hacen que el fervor por alguna creencia se traslade desde la militancia religiosa y quizás algún pastor o sacerdote o líder religioso piensa, puedo usar este fervor, esta creencia, movilizar esta capacidad de la persona de moverse voluntariamente por algo, movilizarla con un fin político. Desde mi opinión personal, ahí quizás es donde se empieza a ponerse, claro, es un terreno complejo, porque para algo las religiones y las iglesias tienen sus fines, claro. Son asociaciones civiles, por ejemplo, sin fines de lucro en Uruguay, y los partidos políticos tienen sus propios objetivos y sus propios estatutos y estructuras. Por eso la tradición laica de Uruguay que separa estas esferas en sí es muy saludable, tanto para las iglesias como para los partidos políticos. Bien. Nicolás, estamos atravesando a nivel social, aquí en nuestro país, pero en el mundo entero, una revolución feminista, donde bueno, la mujer está buscando más equidad a todo nivel en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con la religión y el género? Un poco lo mismo que con el tema de diversidad. Hay, por ejemplo, en el cristianismo hay teología feminista, quizás no es muy conocida. Una teología que relee la Biblia desde una perspectiva de género. ¿Cuál es el lugar de la mujer? Figuras de Dios que no sean solo el viejo barbudo, juez, blanco, varón, sino cuáles son las imágenes femeninas de Dios. Eso existe, hay teólogas feministas en Uruguay, católicas y evangélicas, y en otras tradiciones religiosas también, pero sin duda que muchas veces se ha visto a algunos actores religiosos, porque efectivamente lo han hecho, han tenido discursos de lo que se llama antigénero, o oponerse, por ejemplo, a todas las leyes que tengan que ver con temas de violencia doméstica o con feminicidio. Sí, se ve mucho con el Islam, que en realidad lo que siempre hemos mencionado acá, que son más que nada interpretaciones, de repente interpretaciones del Corán. Del Corán, como también interpretaciones de la Biblia. Claro. Y hay iglesias cristianas en Uruguay que siguen sosteniendo, así como hay teología feminista, hay otras que sostienen que la mujer tiene que estar subsumida al varón y le tiene que hacer caso y no puede ni hablar en una comunidad religiosa. O sea, incluso en Uruguay tan laico que creemos que nos percibimos, sí, existen formas de creencia religiosa que oprimen también a las mujeres y formas de lecturas de la Biblia que son utilizadas para justificar posturas machistas. También hay de las otras, pero las que más se terminan conociendo generalmente son las posturas más conservadoras. Por eso a veces el vínculo entre religión y derechos humanos, que también conversamos, a veces se cree que la religión está en contra de los derechos humanos. No, en realidad ha habido y hay muchos líderes religiosos que defienden los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual, de la equidad racial, pero la religión ha sido utilizada en la historia de la humanidad tantas veces para atacar al prójimo que parece ser que desvirtúa los mensajes más básicos del amor, la empatía y el cuidado del otro. A nivel de religión y liderazgo, sobre todo a nivel mundial, ¿hay algún ejemplo que sea, por ejemplo, un líder religioso que esté gobernando algún país? Hemos visto series de todo tipo en la que hay una que está, no me acuerdo el nombre del actor argentino, Peretti, exactamente. Ajá, el Reino. Exactamente, es serie, ¿no? Reino. Es serie. Estamos esperando la segunda temporada con ansias. Ya hablaremos de la segunda temporada. Exactamente. Sí, gran actor, bueno, donde se pone a ese pastor a liderar un país. Existe, obviamente, me parece que a nivel del existen Corán figuras muy religiosas o que usan mucho el argumento religioso de la presidencia. El primero que se me vino, aparte de Bolsonaro, que terminó recién su mandato, es Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo, que tiene la peculiaridad de venir de una familia de origen islámico, musulmán, pero utiliza toda simbología, liturgia, formas y usa pastores pentecostales para apoyar su gobierno en un país donde hay como un 40% de evangélicos pentecostales en El Salvador. Entonces Nayib Bukele, lo fue Trump también. ¿Rusia? Estaba pensando en Putin. Bueno, y Putin es un caso paradojal porque Rusia viene de una tradición laica y es más bien que laica, atea y anticristiana y antirreligiosa de toda la Unión Soviética, pero Putin volvió a recuperar el rol de la Iglesia Ortodoxa rusa de alguna manera como forma de generar la unidad nacional que precisaba o precisa para afrontar su proyecto político. Entonces no es que Putin sea muy religioso, en mi opinión personal, es que hace un gran uso de la maquinaria de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la institución más importante dentro de Rusia de la sociedad civil. Si uno se pone a pensar el poder que tenían determinadas iglesias y la religión en otros momentos de la historia comparado con el ahora, ¿se va perdiendo claramente o se va diversificando? Más bien se va diversificando y va mutando, porque quizás
durante los 60, 70 y hasta hace poco en Uruguay se creía que la religión iba a desaparecer, que la religión iba a quedar solo como algo para la vida privada, que Dios iba a morir, decían algunos filósofos. Pero en realidad lo que muestra la sociedad y sus cambios es que Dios o los dioses o las creencias se diversificaron y aparecen, claro, mucho más como religión a la carta, dicen algunos sociólogos. Bueno, creo un poquito de la tradición budista, un poco católico, un poco Pachamama, un poco de Camino Rojo, y las personas a veces hacen su propio combo de creencias religiosas. Pero eso no quiere decir que las creencias religiosas en sí mueran para nada. Nicolás, y tengo una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Ante esa diversidad de religiones, cuando aparece el discurso tradicional de la religión, centrado, ¿es ahí cuando toma fuerza ante esa gran cantidad de religiones que hay? Cuando aparece un discurso como por ejemplo el de Guillermo Domenech, ¿es cuando toma más fuerza ese discurso? Bueno, habrá que ver entre unos años si es efectivo lo que hace el senador Domenech. Sí. Yo creo que no ese es el camino de la fuerza de la religión en la política. Yo creo que tiene mucho más fuerza la política que se genera en la vida cotidiana en los barrios, a través de las pequeñas comunidades religiosas. Por ejemplo, el pentecostalismo y el neopentecostalismo, con cientos de iglesias en los barrios, con la vida cotidiana de las personas actuando en las necesidades concretas. Y bueno, ese es un nivel de poder político también. Claro. Que un senador haga un discurso político en el Parlamento puede atraer un sector del electorado, pero como vos decías, tengo mis dudas que eso en Uruguay todavía tenga mucha efectividad. Pero sin duda que el símbolo religioso todavía tiene cierto poder. Pero el símbolo religioso está en cualquier lado, o sea, no solo dentro de la iglesia. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta charla. La verdad que estuvo buenísima. Es interesante esto también porque no hablamos un poco de la religión y de los medios, pero lo importante que es poder reflexionar sobre estos temas y hablarlo con claridad, ¿no? Lo seguimos conversando. Lo seguimos conversando en otro momento. Gracias por el tiempo. A ustedes. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.